Muy bien, vamos a entonces a compartir pantalla nuevamente y vamos al tercer y último punto de la clase de hoy, que se refiere a movimientos, cómo simular movimientos o cambios, pero sobre todo movimientos con P5JS. La animación en la pantalla es creada dibujando una imagen, luego otra y otra y otra, así sucesivamente. Básicamente lo que estamos diciendo es el concepto de cine, el concepto de fotograma tras fotograma tras fotograma tras fotograma. La ilusión de movimiento fluido es creada por la persistencia de visión. Cuando un conjunto de imágenes similares es presentado a una tasa suficiente, nuestros cerebros interpretan estas imágenes como movimiento. 3.3.1 Movimiento implícito en una dirección. Para poner una figura en movimiento, siempre necesitaremos de al menos una variable que cambie al menos una de sus propiedades en cada cuadro que se ejecuta la función draw. Para que la figura no deje un rastro, necesitamos limpiar la pantalla antes de dibujar la figura actualizada. Para esto pondremos la función background al principio de la estructura draw. De esta forma estaremos limpiando cada cuadro antes de dibujar en él. Bueno, básicamente lo que estamos trabajando aquí es esta idea de movimiento, que por supuesto para que se dé esa sensación o se dé esa simulación de movimiento, vamos a tener que estar generándola evidentemente con la estructura o el bloque draw, ¿sí? Y antes que nada, lo que está sugiriendo el texto es que vamos a borrar ese fondo, ya que eso es lo que nos va a permitir, es que no se superpongan las distintas las distintas impresiones en ese espacio de representación de las figuras que convoquemos, ¿no? El siguiente ejemplo presenta un movimiento implícito, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme que no contempla posición de origen ni de destino. Aquí vamos a ejecutar primero y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí estamos. Volvemos a ejecutar. Ahí estamos. Volvemos a ejecutar. Bueno, ¿qué es esto? Básicamente es esta figura o esta capa que contiene todos estos elementos composicionales que nosotros percibimos como figura y que aparece en la pantalla y se desplaza hacia la derecha. Muy bien. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Decimos, como vemos en este ejemplo, la variable x, que es la que le da la posición en el eje X a la figura dibujada, está constantemente afectada por la variable velocidad en nuestro bloque draw. Ahora vamos a ir al ejemplo particular. De esta forma, la posición del círculo se actualiza en cada frame, en cada fotograma, y la posición anterior es borrada al redibujar el fondo con la función background, dando así la sensación de movimiento. También en este ejemplo se agrega un condicional que verifica si la posición del círculo es mayor al ancho de la pantalla, para que en este caso se redibuje nuevamente en el inicio. Esto lo podemos ver al quitar los comentarios entre la línea 58 y 62. Ahora vamos a ir a esto. Por otro lado, si preferimos que en vez de que comience desde el principio, nuestra figura rebote por los bordes, debemos quitar los comentarios en el ejemplo a partir de la línea 64 y en la línea 22. Por supuesto, comentar lo que reemplaza, ¿no? Vamos a mostrar entonces este ejemplo desde aquí. Vamos a colocarlo en esta posición y vamos a ver, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos la función setup, donde determinamos el background, perdón, el área de representación en 500 y 600 píxeles. Hacemos un background, ¿sí? Pero quisiera que veamos aquí la declaración de variables. Bueno, por un lado tenemos la variable x, ¿sí? Que tiene el valor igual a radio mayor, esto va a ser importante, la variable velocidad, dirección y ángulo de rotación, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa dentro del draw. Dentro del draw vamos a ver que, a ver, un segundito.
aquí estamos. Vemos qué es lo que ocurre aquí. Primero, vamos a tener una actualización de la variable x, que es la que nos va a permitir desplazarnos a través del espacio de representación. Fíjense que tiene la misma forma que hemos visto en las iteraciones, en el bloque for, que tiene la forma de la actualización de la variable control. En este caso es la variable control que me va a permitir a mí desplazar la figura. Por lo tanto, en cada instancia, iteración de dibujo del draw, podemos pensar, esto es interesante, podemos pensar el draw como si fuera un for, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se va a repetir hasta que yo presione el botón de detener la aplicación, o se apague la luz o lo que sea, ¿no? Pero podemos pensar draw como si fuese una especie de estructura de iteración. Entonces, como se trata de una estructura de iteración, vamos a tener que tener la tercera instancia de la actualización de la variable de control, aquí, que es esta, x, y vamos a ver cómo se asigna esto en particular. Vamos a ver un poquito más adelante. A ver. Perdón. No, aquí no. Aquí, perfecto. Fíjense esto que es muy, muy importante. ¿Dónde estamos? Aquí está. ¿Cómo es que estamos moviendo, en este caso, esta capa? Bueno, esta capa estamos moviendo porque estamos utilizando el valor de translate, ¿sí? Y translate en X, ¿sí? Nos determina que en cada vuelta de los fotogramas del draw, X se va a actualizar con una referencia al valor de velocidad. Velocidad habíamos dicho que se incrementaba, es decir, partía de un valor de 5, por lo tanto se suma X en función de velocidad. ¿Qué significa? Si empieza en 0, va a ir 5, 10, 15, 20, 25, etc. Vamos a ver un par de cosas. Primero, si yo cambio translate y pongo, no sé, 0 y ejecuto, vamos a ver que la figura se queda evidentemente fija allí, a pesar de que estamos en un draw, porque no se actualiza ese valor. Pero ahora sí lo vamos a actualizar. Va a ser X, perdón, y vemos que se actualiza, ¿sí? Ahora, quisiera que la velocidad sea más lenta, entonces vamos a tener que a velocidad ponerle otro valor. Vamos a bajarlo, 1 lo vamos a decir, es decir, va a ser 1 píxel por fotograma. Ejecutamos y vemos que evidentemente es muy lenta. Vamos a ponerlo ahora 10 píxeles, es decir, el doble del inicial. Bueno, ahí vimos que pasa muy muy rápido. Vamos a seguir el análisis de nuestro trabajo. Básicamente de esa forma nosotros podemos generar un movimiento rectilíneo uniforme. Cada cuadro se va distanciando del valor anterior, en este caso ahora a 10 píxeles, ¿sí? Vamos a ver que ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos, por ejemplo, cambiarle la dirección? ¿Sí? Esto es interesante. Vamos a comentar esto, es decir, en vez que vaya para adelante, que vaya hacia atrás, ¿sí? Ahí está. Velocidad por dirección. Para el cambio de dirección, ahí podemos decir que, supongamos que para que sea más visible, vamos a llevarlo, primero vamos a hacerlo más lento, vamos a ponerlo en 1, en velocidad, y luego vamos a posicionarlo en velocidad, pero vamos a decirle que va a ser 50 píxeles más velocidad, ahí va, por dirección, ahí estamos, y ejecutamos. Opa, algo está pasando aquí, a ver, está en 1, no, esto lo vamos a sacar, ahí estamos. No, tenemos que partir de un valor. Entonces vamos a hacer aquí 50 más. Ahí vamos. ¿Sí? Es decir, trasladamos a 50. Vamos a trasladar un poquito más. 150. Ahí va. Más o menos así. ¿Qué pasa si queremos nosotros hacer que vaya hacia la izquierda? En vez de sumar valores va a tener que restar. Entonces aquí está el truquito de la multiplicación, ¿sí? Recuerden que si nosotros multiplicamos por menos 1 cualquier valor, lo que hace es cambiar de signo. Si es un más 1 por menos 1,
va a tener el resultado -1. Y si es -1 por -1, cambia también el signo, es decir, termina siendo +1. Por lo tanto, si yo velocidad aquí, perdón, dirección, le pongo en vez de 1, -1, voy a estar multiplicando por velocidad. Vamos a quitar esto para que no nos confunda. Ahí va. Y quiero que vean cómo ahora sí se dirige hacia la izquierda. O a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Simplemente con un cambio de signo por un factor de multiplicación, +1, -1. ¿Qué queremos decir con esto? Fíjense cómo utilizando álgebra muy sencilla, expresiones algebraicas muy sencillas, podemos hacer cosas interesantes en términos de animación. Es decir, podemos decir que una figura vaya a la izquierda o a la derecha, utilizando el signo de adición o el de sustracción. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Cómo trabajar esto. En este caso, ¿qué pasa si... ahí está. ¿Cómo hacer esto que decía en el ejemplo? No, aquí no, aquí. También el ejemplo, agregar un condicional que verifica si la posición del círculo es mayor al ancho de la pantalla para que en este caso se redibuje nuevamente en el inicio. ¿Qué significa? Supongamos que nosotros tenemos esta, vamos con 5, en velocidad. Yo quiero que comience, bueno, vamos a volver a ponerlo aquí, el valor de X desde el comienzo, ahí está, ¿no? Que va de izquierda a derecha. Pero fíjense que ese número se sigue sumando, se sigue sumando, se sigue sumando. Vamos a decirle aquí que queremos un console.log y queremos que nos imprima el valor de X. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Ven? Ya pasamos esos 500 píxeles de la pantalla, esto sigue aumentando la velocidad X, salió de pantalla, esto sigue sumando hasta que, bueno, nada, hasta que dé el buffer de memoria. Pero ¿qué pasa si, en términos de la animación, bueno, yo ya no veo más nada que se esté animando, por lo tanto deja de tener interés a los 5 o 10 segundos, que es más o menos donde se sostiene mi expectativa diciendo, bueno, va a cambiar algo ahora, va a aparecer tal cosa? No, me aburrí y cambio de canal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos decidir, por ejemplo, hacer un bucle, que cuando llega al final de la pantalla, vuelva a aparecer desde donde surgió. Y así vamos a tener como una animación en bucle, ¿no? Que haga esto. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, muy fácil. Podemos utilizar esto que nosotros vemos aquí, que es, esto es sumamente interesante, que es vamos a llamar así, un detector de límites, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, si yo llegué a la puerta de mi casa y abro la puerta, ingreso a la casa. Digo, hay algo que estamos evaluando todo el tiempo. ¿Cuándo entré a mi casa? Bueno, cuando traspaso la puerta de mi casa. Lo mismo a la hora de salir. Si estoy en casa, sí. No estoy en casa, no. Entonces utilizamos una estructura if para evaluar eso. ¿Cómo vamos a hacer? Si X es mayor a el ancho más al radio mayor, ¿por qué esto del radio mayor? Porque tiene que ver con, bueno, cuánto ocupa mi figura. Mi figura más grande ocupa 60 píxeles. Entonces, lo que estoy haciendo con esto es calcular el ancho más el radio mayor. Es decir, para decir, bueno, he salido de pantalla o no he salido de pantalla. Entonces, si esto se cumple, es decir, si la posición de X es mayor que el ancho más el radio mayor, X va a ser igual a menos radio mayor. Por lo tanto, va a salir de la mitad de la pantalla para volver a aparecer. Quiero que veamos cómo funciona esto. Voy a achicarlo de forma tal que se pueda ver. Ahí va. Ejecutamos. Salió y vuelve a entrar. Salió y vuelve a entrar. Salió y vuelve a entrar es la apreciación que nosotros podemos hacer. Podemos pensar que es un bucle. En realidad es como... desaparece por completo, ¿no? Pero en realidad es como la persistencia de la visión, que es la simulación de continuidad que nosotros queremos tener con este tipo de prácticas. Por lo tanto, vamos a desenmascarar un poco cómo esto funciona. Vamos a decir que, primero vamos a decirle que X va a empezar más tarde, como habíamos hecho aquí en el Translate. Vamos a decirle que empieza en 150
más X. Quiero que, ¿para qué? Para desnudar cómo funciona esto. Cuando empieza en un lugar y termina en un lugar y se resetea. En realidad es esto. Vamos a ejecutar, miren, tac, tac. Ah, perdón, aquí está pasando algo que tiene que ver con lo siguiente. A ver. Sí. Vamos a ir a 150, 200. Ahí vamos. Ahí va. ¿Sí? ¿Ven cómo aparece directamente aquí? Por lo tanto, vamos a decirle que en realidad ancho, vamos a sacar esto de radio mayor. Vamos a poner menos radio menor. Menos, perdón, radio mayor, de forma tal que podamos ver cómo es que se da esto, ¿no? Tic. No es suficiente. Vamos a menos 200. A ver ahí. Ahí estamos. ¿Sí? Ven que vamos a darle un poquito más, menos 300, de forma tal de, ahí está, de poder ver cómo se da ese loop. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, cuando ajustamos estos números para que dé la sensación de que aparece por afuera del área de representación y se va y se genera esta especie de bucle, bueno, es una sensación visual, ¿no?, que tenemos. Pero es muy interesante ver cómo funciona esto. Esto para esta, vamos a llamar así, esta simulación, ¿sí?, o este simulacro de bucle. Y vean cómo utilizamos nosotros las distintas estructuras de programación para poder generar este resultado visual. Por lo tanto, vamos a hacer así y vamos a hacer asá. Y vamos a quitar esto para ver este otro segundo ejemplo. Es importante. En donde, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Aquí ya empezamos a ver cosas más complejas todavía. Complejas en términos de que son interesantes. Miren. Tenemos una estructura if que evalúa dos condiciones a través vinculadas con un conector lógico, ¿sí? En este caso es un operador OR, ¿sí?, inclusivo. ¿Qué significa? Si X mayor que width menos radio menor o X es menor que radio mayor, esto vamos a ver porque vamos a generar una animación ahora de ida y vuelta. Ya no esto que va de A a B, sino va a ir de A a B y de B a A, de A a B y de B a A. Entonces, ¿esto qué significa? Si llegamos a alguno de los dos límites, ya sea el límite derecho de nuestra pantalla, ¿sí?, el de acá, y el límite izquierdo de nuestra pantalla, es decir, este, ¿qué vamos a hacer? Dirección va a ser igual a menos dirección, es decir, vamos a cambiar el signo, ¿sí? Si dirección es igual a 1, entonces la rotación del ángulo va a ser 270, si no, la rotación de ángulo va a ser 90. Vamos a ejecutarlo. Ahí va. Bueno, eso está muy bien. Vamos a cambiarle ahora estos valores que habíamos modificado como para que podamos... este era 1. Y creo que no teníamos otra cosita más, ¿no? Creo que no. Ahí vamos. Sí. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Va cambiando de dirección. Y también hay una animación extra que tiene que ver con esta especie de rotación de ángulo, ¿no? 270 o 90 grados. Que está muy lindo para eso. Bien. Seguimos con el análisis de estos contenidos en relación al movimiento o a simulación de movimiento, ¿no? En este caso, movimiento implícito en dos direcciones. También podemos utilizar un segundo conjunto de variables para aprovechar el movimiento en el eje X. Hasta ahora lo que hemos visto es esta animación en uno de los ejes solamente, el eje X. Pero, ¿qué pasa si queremos moverlo en el plano? Es decir, utilizando otro eje más, el segundo eje, el eje Y. Bien. Vamos a ver que para eso, obviamente, vamos a tener que crear un par de variables. Vamos a tener que trabajar con un par de variables. Si antes solamente teníamos, en este caso,
la variable X, vamos a tener que generar una variable más que sea Y. Si vamos a tener velocidad, recomendamos que tengamos una velocidad para X, una velocidad para Y, y una dirección para X, una dirección para Y, así lo mismo como, por ejemplo, un ángulo de rotación o lo que sea, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos la variable X y la variable Y, velocidad X y velocidad Y, dirección X y dirección Y, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, para el cambio de dirección, tenemos este aquí, que evalúa en primer lugar X, pero también aquí evalúa Y, es decir, actualización de la variable de Y, actualización de la variable de X. Fíjense que vamos a necesitar siempre un par, la evaluación de los límites en X y la evaluación de los límites en Y. Y luego, cuando querramos trabajar la animación, obviamente en el translate vamos a tener que poner X e Y, ¿sí? Esto es muy importante. Vamos a ejecutar ahora para ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Por supuesto que aquí ahora sí está viendo una simulación de rebote en cada uno de los límites, ya sea el superior, el izquierdo, derecho, superior en Y e inferior en Y. Aquí la única diferencia que tenemos es que, bueno, esto está haciendo una animación, ¿sí? En función del progreso de X, ¿no? Así que, bueno, tenemos ahí un ejemplo muy lindo para ver cómo podemos animar en 2 dimensiones, es decir, generar un movimiento en 2 dimensiones, como tenemos aquí, podemos observar claramente, ¿no? Punto 3.3.3. ¿Qué es esto? Técnica de easing. Easing technique o aligeramiento. Bueno, cómo generar aceleraciones y desaceleraciones al principio o al final de una animación, de movimiento, ¿no? Como para que se generen como, bueno, situaciones como de inercia, cuando arranco o cuando me voy a detener, etcétera, etcétera, ¿sí? La técnica de animación llamada easing es en realidad una técnica de interpolación entre 2 puntos. Y acá lo que vemos también es esto, cómo con las matemáticas nosotros podemos modelar determinados comportamientos. Y utilizamos en tal caso aquí las matemáticas para poder hacer efectivamente eso, ¿sí? Como hemos visto con los movimientos uniformes anteriores. Al mover en cada cuadro una fracción de la distancia total de una figura, el movimiento de esta parece desacelerarse al acercarse a la ubicación de destino. En el siguiente diagrama, muestra qué ocurre cuando un punto siempre se mueve a la mitad del recorrido entre su posición inicial y la posición de destino. Supongamos que tenemos una transición de 6 fotogramas. La distancia que nosotros tenemos del inicio al punto final, al punto de destino, vamos a ver que vamos a estar midiendo justamente la distancia que tenemos entre un punto y otro, y lo que vamos a buscar es que se mueva a la mitad de esa distancia, ¿sí? Con el consiguiente efecto de desaceleración. Por lo tanto, si aquí contamos si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 píxeles de distancia, vamos a ponerlos así. Y contamos los 17, vamos a decirle que vaya a la mitad de ese valor, luego vamos a contar cuántos hay de aquí hasta aquí y vamos a ir a la mitad de ese valor. Luego en el siguiente vamos a la mitad de ese valor, luego en el siguiente vamos a la mitad de ese valor y luego en el siguiente vamos a la mitad de ese valor, hasta que lleguemos al destino. Ojo que hay situaciones que vamos a tener que contemplar en términos de aritmética para que no siga efectuando cálculos ad infinitum. En este caso sería, bueno, si hay menos de un píxel, bueno, salí de ahí, porque no vamos a seguir haciendo cálculos, porque si no, no llegamos nunca más. Vamos a ver cómo funciona esto. A medida que la figura se acerca a la posición de destino, la distancia recorrida disminuye en cada fotograma, por lo tanto el movimiento de la misma parece ralentizarse, volverse más lento, desacelerarse, vamos a decir. En el siguiente ejemplo, la variable X corresponde a la posición horizontal actual de la figura y la variable destino X corresponde a la posición de destino. La variable easing dispone la fracción de la distancia entre la posición actual de la figura y la posición del mouse que la figura se mueve en cada cuadro.
El valor de esta variable cambia la velocidad con que el círculo llega a destino. El valor de Ising debe estar siempre entre 0 y 1, y los números cercanos a 0 causan que el movimiento se ralentice más. Un valor de Ising de 0.5 hará que el círculo se mueva a la mitad de distancia en cada cuadro, mientras que un valor de 0.01 que el círculo se mueva a una centésima de la distancia de cada cuadro. Ahora sí, veamos el ejemplo. Quiero que ejecutemos como para ver, en primer lugar, cómo funciona. Hago un clic. ¡Opa! Interesante. Hago un clic. Hago un clic. Hago otro clic, otro clic, otro clic, otro clic, otro clic, otro clic. ¿Sí? ¿Cómo simulamos este movimiento? Bueno, muy bien, vamos a ir allí. En primer lugar, vamos a tener, obviamente como está este movimiento es en 2 dimensiones, vamos a tener las variables x e y, destino x e y, que va a ser muy importante porque x e y tiene que ver con dónde se encuentra en ese momento, y destino, es decir, origen, básicamente. Y destino x e y, dónde queremos llegar, ¿sí? Ising tiene que ver con ese valor que nos va a permitir determinar, bueno, qué velocidad tenemos de desaceleración. Vamos a poner un 9, como para que se vea, ¿no? Bueno, esto evidentemente, prácticamente, es un movimiento muy, muy rápido, ¿no? Poc, 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 poc. Vamos a poner ahora un 0.5, que es bastante rápido también, ¿sí? Vamos a poner un 0.01. Bueno, que va a ser evidentemente muy, 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 muy lento, ¿sí? Vamos a ver cómo está generado. Evaluamos, fíjense esto, ¿no? Evaluamos si mouse is pressed, si el mouse está presionado, entonces destino X va a tener el valor de mouse X en ese momento, es como para decir, bueno, tomo, ¿dónde querés que vaya? Perfecto. Mouse Y se guarda, el valor de mouse Y se guarda en destino Y, entonces ya en este primer momento les decimos a dónde queremos ir. Todavía no hicimos un movimiento, estamos guardando esos valores. El movimiento lo vamos a hacer ahora con esto, ¿no? X va a tener una actualización de su valor en función de destino X menos X, es decir, donde queremos llegar menos la distancia de X, la original, multiplicado por Ising, es decir, multiplicado por este factor de ralentizamiento. Vamos a hacer que esto sea un poquito más rápido, así no nos aburrimos. Bueno, esto sigue siendo un poco rápido. Vamos a poner 0.1, ahí va. Ahí está, perfecto. Muy bien, muy bien. Y lo mismo hacemos con Y, ¿sí? Actualizamos el valor en función de dónde queremos llegar menos dónde estamos, por lo tanto es la diferencia entre cada uno de ellos, por el valor de Ising, ¿sí? Y luego todo lo demás sigue exactamente igual, ¿sí? O sea que la situación que nos diferencia para generar la animación con esta técnica de aligeramiento es con una evaluación en donde lo que hacemos es capturar el valor de destino que queremos en X e Y luego lo actualizamos en relación a la diferencia de dónde queremos llegar menos dónde estamos en ese momento por la multiplicación, multiplicándolo por el valor de Ising, es decir, qué factor de aligeramiento queremos aplicar en nuestra animación, ¿sí? Aleatoriedad. Bueno, esto es muy interesante. ¿Cómo trabajamos y podemos generar valores aleatorios, ¿sí? A diferencia del movimiento lineal y suave típico de las gráficas de computadora o las gráficas por computadoras, el movimiento en el mundo físico es usualmente más impredecible. Podemos simular estas cualidades del mundo generando números aleatorios. La función random calcula estos valores. Podemos definir un rango para afinar la cantidad de desorden en un programa. Vamos a copiar esto y vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Vamos a ir aquí y vamos a decir que var aleatorio es igual a random con un mínimo y un máximo. Y vamos a ir a la console.log. Vamos a decirle que queremos imprimir aleatorio. Muy bien. Ejecutamos. Console.log aleatorio. Ahí está. Bueno, tenemos que definir el máximo y el mínimo. Bueno, podemos
podemos empezar con, vamos a ver que random tiene como dos formas. Uno con un solo valor, supongamos 10, y lo que va a hacer es calcular un número al azar. Siempre los números que genera random son números decimales, por lo tanto vamos a tener decimales. Un número al azar entre 0 y el máximo 10. ¿Sí? Así que ejecutamos y vamos a ver que nos envía el valor de 8.10, 23, 49, etc. Pero si ejecutamos nuevamente, vamos a ver que nos genera el valor de 1.39, 65, etcétera, etcétera. A ver, espérenme un segundito. Voy a pausar. Muy bien, volvemos entonces a compartir pantalla. Disculpen la interrupción. Decíamos que nos genera cada vez que ejecutamos un valor al azar. ¿Sí? Volvemos aquí. Para que puedan ver, cada vez que ejecutamos es un valor distinto, de 0 a 9. Pregunta, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que este valor, supongamos que queramos que ese valor sea solamente la parte del entero, no nos interesa el resto? Bueno, vamos a ir a Help, ¿sí? Vamos a ir a Reference y vamos a buscar el término int. Ahí está. Que nos va a permitir convertir un valor, ¿sí? En este caso, en su valor de entero, ¿sí? Por lo tanto, vamos a poner el valor de random, create valor aleatorio, y vamos a poner int, es decir, solamente la parte de entero, ahí va, int, abro paréntesis, random, abro paréntesis 10, cierro paréntesis, y lo que está queriendo decir esto es que estoy primero buscando un valor aleatorio entre 0 y 10 y luego convierto el valor a entero, es decir, la parte entera. No me interesa la parte de el float, ¿sí? Cada vez que ejecute me va a aparecer el valor correspondiente, ¿sí? Entre 0 y 10. Ahora, fíjense que también podemos hacer lo mismo con los valores en negativo, menos 10. Entonces van a ser tus valores que vayan a ser entre menos 10 a 0. Ahora, ¿qué pasa si queremos valores intermedios? Por ejemplo, de menos 10 a 10 eh, en el orden de los valores en positivo. Muy fácil. Le decimos menos 10 a 10. Eso es va a ser básicamente la llamada a la función random con dos parámetros, ¿sí? Menos 7, menos 9, menos 9, menos 2, menos 5, menos, ahí está 4, 9, ¿sí? Ahí podemos ver valores con signo positivo y valores con signos negativos, ¿sí? Muy bien. Volvemos. Veamos cómo hacer un ejemplo usando valores de la función random para modificar la posición de líneas en el lienzo. Cuando el mouse está a la izquierda del lienzo, el cambio es pequeño. Si se mueve a la derecha, los valores de random aumentan y el movimiento se torna más exagerado. Como la función random está dentro del bloque for, se calcula un nuevo valor aleatorio por cada punto de cada línea. Y aquí vamos a copiar este. Y vamos a pegarlo aquí. Ahí vamos, con un setup y un draw. ¿Sí? Ahí vamos. Miren qué interesante, ¿sí? Bueno. Hasta que llegamos hasta aquí, ¿no? Miren cómo con pocas líneas de código y con for empezamos a generar cosas sumamente interesantes. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, tenemos el background que nos va a redibujar constantemente el fondo. Fíjense qué pasa si sacamos background primero. Todas estas cosas son interesantísimas de ir probando. Miren, ¿eh? ¡Wow! Bueno, claramente el movimiento se va redibujando, ¿no? Y se va imprimiendo constantemente hasta que, bueno, lo ocupa todo, ¿sí?
Así que vamos a borrar esto, volvemos allí y quiero que veamos esto, ¿sí? ¿Cómo funciona esta superficie reactiva a la posición del mouse, ¿no? Miren qué interesante esas líneas así, cómo vibran, ¿no? Bueno, tenemos un for que va con un valor de x hasta el ancho, es decir, esto lo que me va a permitir a mí es controlar, básicamente vamos a ver, la variable de control, ahora vamos, y esto va a funcionar para esas líneas que tenemos allí, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas, sí, estoy diciendo bien. Y el valor de actualización de X se va a dar con valores de más 10. Si queremos que sea el doble de líneas, bueno, ponemos aquí 10, evidentemente van a ser el doble de líneas, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa con 1? A ver. Oh. Claro, ahí están todas juntas, pegadas, pero la cosa se vuelve más interesante quizás si hacemos esto, ¿no? O vamos a darle un 5, a ver qué pasa. Bueno, hay distintas formas de pensar estos espacios y ver cómo funcionan, ¿no? Bueno, y vamos a esta otra línea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro del for? Bueno, creamos una variable que se llama mx, que miren lo que hace, es tomar el valor de mouse x y lo divide en 10. Perdón. Y lo divide por 10 este valor. Vamos a imprimir console.log mx simplemente para probar, bueno, cuántos son los valores que va generando allí en relación a mouse x y mouse y, ¿no? Perdón, a mouse x. Obviamente, como el canvas tiene 240 píxeles, lo que está haciendo es tratar de dividir ese valor a 24. ¿Por qué esto? Porque si nosotros dejamos, quiero que veamos esto, mouse X directamente, claro, apenas pongamos un pie sobre el canvas, bueno, el movimiento va a ser muy grande. Y aquí, bueno, miren esto. Una forma de acotar, bueno, qué intensidad va a tener o cuál va a ser el grado de variación, podemos llegar a decir, de la aleatoriedad sobre nuestro desplazamiento en este espacio de interacción. Podría ser mucho menor, en vez de 10 podría ser 20, ¿sí? Por lo tanto, con eso podemos como ajustar el nivel de afectación que tiene este tipo de comportamientos. Vamos a poner incluso un poco más, 40. Quiero que vean, ¿no? Mientras agrando el valor, vamos a poner ahora 100. Agrando el valor y como los movimientos son mucho más sutiles, ¿sí? Miren esto. De acuerdo a donde estemos, ¿sí? Por ejemplo, este nivel, ¿sí? Muy bien. Entonces, luego creamos otras dos variables más, desplazamiento A y desplazamiento B. A cada uno le ponemos un valor, random mx, menos mx y mx, es decir, en función de estos valores, es decir, qué tanto se va a mover, qué tanta variación va a tener para elegir un valor aleatorio entre un punto y ese punto. Bueno, ahora si estamos midiendo, por ejemplo, la posición de mouse X nos está dando 1.75, por lo tanto el random va a ser entre menos 2 y casi 2, básicamente. Por eso estamos viendo ese movimiento tan chiquito, ¿no? Es decir, hasta un total de 4 píxeles aproximadamente, ¿sí? Y luego tenemos lo que representa en pantalla, que es esto, miren. Line, es decir, vamos a dibujar una línea en la posición X más desplazamiento de A, esto, coma 20, ¿sí? Que es el punto inicial, este que tenemos aquí, coma 20, coma X menos desplazamiento de B, es decir, cuál es el destino de esto que queremos que se desplace, coma, que sería obviamente para la posición en
en X, ¿no? Para que haga este movimiento, la línea, coma 100, que es la posición en Y, ¿no? Es decir, solamente se mueve en X y en Y. Podremos preguntarles, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esa línea, además de en X, se mueva en Y también? Que genere una cosa así, media espacial. Bueno, podría ser algo interesante como para trabajar con un foro anidado, ¿no? Bueno, se los dejo ahí esa inquietud como para que trabajen. Luego tenemos el punto 3.3.5. Ahora vamos a trabajar con las funciones de seno y coseno. Y aquí nos encontramos con el campo de la trigonometría. La trigonometría requiere de cálculos matemáticos complejos, pero no debemos tener esos conocimientos en profundidad para poder aplicarlos en nuestros bocetos. No entraremos en los detalles matemáticos, pero sí mostraremos unas pocas aplicaciones para generar movimiento fluido. Y aquí podemos ver el cálculo justamente del seno en función del recorrido de la circunferencia, ¿sí? Del círculo, y cómo va generando valores positivos hasta que empieza a decrecer, hasta el punto neutro, y valores negativos hasta que empieza a crecer nuevamente. Esto es el período, lo que se denomina período en trigonometría, que tiene su cresta a los 90 grados, es decir, a pi dividido 2, vuelve a 0 a los 180 grados, es decir, el valor de pi, 270 grados es 3 pi sobre 2, y en 360 grados 2 pi. ¿Sí? La figura anterior muestra una visualización de valores de la onda sinusoidal y cómo se relacionan con ángulos. En la parte superior e inferior de la onda se puede ver cómo la tasa de cambio, el cambio en el eje vertical, desacelera, se detiene y luego cambia de dirección. Es esta cualidad de la curva lo que genera un movimiento ondulatorio interesante. Las funciones seno y coseno de P5.js retornan valores entre menos 1 y 1 para la función seno y coseno del ángulo especificado. Los ángulos deben ser escritos en radianes. Para ser útil para dibujar, los valores retornados por seno y coseno son usualmente multiplicados por un valor más grande, porque están normalizados entre 0 y 1, ¿sí? O menos 1 y 1. El trazado de los valores de seno de un ángulo que se mueve alrededor de un círculo resulta en una onda sinusoidal. Este ejemplo muestra cómo los valores de seno oscilan entre menos 1 y 1 a medida que el ángulo aumenta. Con la función map, la variable valor seno es convertida desde este rango a valores de 0 a 255, que es la escala de grises que estamos hablando, ¿no? Este nuevo valor es usado para definir el color del fondo del lienzo. Vamos a tomar esto, vamos a copiarlo, vamos a ir a nuestra paginita, pegamos, ejecutamos y vemos esta transformación, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Definimos una variable global denominada ángulo y va a partir del valor de 0.0. En el draw, es decir, este bucle que se dibuja continuamente, declaramos la variable valor seno y le asignamos el valor de seno en función de ángulo. En este caso va a ser 0, ¿no? Porque es el valor inicial que nosotros tenemos aquí. Luego tenemos el valor declaramos el valor de gris y aquí mapeamos los valores, es decir, transformamos de una escala a otra los valores que van de 0 a 1 o de menos 1 a 1, que sería este caso, a valores que vayan de 0 a 255, que es los valores de diferencia que tenemos de negro a blanco, pasando por todos sus grises. De 0 a 255, ¿sí? ¿Cómo funciona map? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que va a tomar el valor seno de ese fotograma, que en términos originales va a estar en el rango menos 1 a 1, y yo quiero pasar esos valores al rango de 0 a 255. Entonces después le digo que quiero que el background sea de color gris. Y el valor de ángulo lo voy aumentando de 0.01, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más lento. Ahí va. Y esto nos da transiciones más suaves, ¿sí? Por supuesto. Es una forma de representar, esto es interesantísimo, ¿no? Porque ¿qué formas tenemos nosotros de representar las variaciones de la
de una señal sinusoidal, ¿sí? Bueno, una es esta en función de sus posiciones en X e Y, ¿sí? Y otra podría llegar a ser justamente esta que estamos mostrando aquí, ¿no? Cómo vamos transicionando de valor de 0, que es negro, a blanco, que es valor 255 en términos de escala de grises. Muy bien. Por supuesto que también podemos hacerlo súper rápido haciendo esto, ¿no? Muy bien. Este otro ejemplo muestra cómo estos valores pueden ser convertidos en movimiento. Además de este movimiento de color, vamos a llamarlo así, vamos a tener también este otro ejemplo que nos va a permitir ver cómo podemos animar estas tres elipses que tenemos aquí, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Bueno, en principio creamos una variable que se llama ángulo, le asignamos un valor de 0.0, desplazamiento, le asignamos un valor de 60, escalar, un valor de 40, velocidad 0.05. Setup con un lienzo de 240 por 120 y tenemos el background. Bueno, veamos qué tenemos. Creamos una variable que es y1, y2 e y3, obviamente para cada una de estas tres elipses. Vamos a ver cómo podemos las determinamos aquí en función de la variación de la altura, ¿sí? El ancho y el alto de los elipses son exactamente los mismos, por eso lo dejamos aquí, y lo único y la posición en X está fija, por lo tanto lo que varía es la posición en Y. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Bueno, estamos determinando el valor de Y en función de desplazamiento, es decir, en función de 60 más el cálculo de sinusoide en función del ángulo, que en este caso es fijo, por un porcentaje, en este caso escalar. El ángulo lo podemos como desfasar, ¿sí? Para que se genere esta linda diferencia de elementos como concatenados. ¿Qué pasa si queremos que todo suba y baja al mismo tiempo? Bueno, es muy simple. Hacemos esto y hacemos esto. Van a ir los tres valores juntos, como podemos ver aquí. Pero ¿qué pasa si yo quiero como generar un efecto? Puede ser así, puede ser así, y este puede ser 0,4. Miren lo que va a pasar. Miren qué lindo esto, ¿sí? Como que están concatenados. O pueden ser más rápido, puede ser así, 0, miren. Bueno, son distintos tipos de efectos que se pueden dar tocando básicamente estos elementos y experimentando con los valores en cada uno de estos desplazamientos, ¿no? Entonces aquí estamos utilizando las funciones seno como para generar este movimiento de carácter mecánico, vamos a llamarlo así, ¿no? Obviamente que ángulo tiene que ser actualizado todo el tiempo, ¿no? Por eso es como la variable de actualización de los valores, ¿no? ¿Por qué? Porque ángulo se actualiza y al actualizarse ángulo afecta seno, que a la vez afecta desplazamiento, que a la vez afecta la posición en Y, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos este movimiento circular, punto 3.3.6. Cuando las funciones seno y coseno son usadas en conjunto, pueden producir movimiento circular. Los valores de la función coseno proveen los valores de la coordenada X y los valores de la función seno proveen la coordenada Y. Ambas son multiplicadas por una variable llamada escalar para modificar el radio del movimiento y son sumadas con un valor de desplazamiento, de offset o de fase, para situar el centro de un movimiento circular. Entonces, interesantísimo, porque ya empezamos a generar como figuras bastante más complejas. Para eso vamos a tomar este ejemplo, vamos a copiarlo aquí y veamos lo que tenemos. Tenemos la creación de la variable ángulo con valor de 0, desplazamiento con valor de 0, escalar con valor de 30 y velocidad con valor de 0.05. Fíjense lo que hacemos aquí, ¿no? Función background, create canvas. Si no nos interesa generar esta figura, lo que podemos hacer es tomar aquí
Ops, perdón. Ahí va. Y nos permite generar ahora sí ese círculo funcionando como orbitando en un centro de forma muy interesante. Y vemos qué es lo que tenemos aquí entonces. Bueno, llamamos a background y tenemos la creación de dos variables, X e Y. ¿Sí? X, fíjense cómo se combina. Decimos que X vamos a asociarlo con la función de coseno, e Y vamos a asociarlo con la función de seno. De esta forma nosotros podemos generar este desplazamiento en X e Y a la vez. Y la elipse va a tener en su primer parámetro el valor de X y por supuesto en su segundo parámetro el valor de Y. Y aquí vamos a tener la actualización del ángulo, que es lo que nos permite que esto gire. Por otro lado, si queremos que el giro sea más rápido o más lento, vamos a incrementar o decrementar este valor. Para que sea más lento, vamos a tener esto, ¿no? Que se mueve muy lentamente. Vamos a poner este valor, ahí está, así lo podemos ver. O bien valores más altos, como 8, va a hacer que, bueno, evidentemente vaya muy rápido. Valor de 1 termina siendo 0,1, más interesante, ¿no? Ahí va. Así que de esta forma a nosotros nos permite, bueno, el escalar vamos a hacerlo, primero voy a quitar estos simplemente efectos de que podamos ver esa trayectoria y el escalar vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo 50. Quiero que vean lo que pasa, ¿no? Ahora, esto es como la distancia que tenemos del centro, vamos a hacerlo más rápido, o sea que podamos ver, ¿sí? Del centro polar de la animación que queremos generar hacia el extremo de nuestro círculo, nos determina justamente ese radio. Por lo tanto, escalar nos sirve como para calcular el radio, ¿sí? Es esto que tenemos aquí, 10, también, etcétera, o 100. Bueno, prácticamente no los vamos a ver. Vamos a poner un 70. Ahí va. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo pasa con las espirales, ¿sí? Un pequeño cambio hecho para aumentar el valor escalar en cada cuadro produce una espiral en vez de un círculo. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Esto también es súper interesante. ¿Cómo podemos generar estas espirales, ¿sí? Para eso vamos a crear una variable que se llama ángulo con un valor inicial de 0, desplazamiento con un valor de 60, escalar con un valor de 2, velocidad con un valor de 0.05. Tenemos el canvas, el fill, el background. Y vamos a ver aquí qué es lo que ocurre. En la función draw también, como estamos trabajando en un plano, vamos a generar X e Y. Pero lo interesante también es que, obviamente, trabajamos con la elipse, pero no solamente actualizamos el valor de ángulo, sino que además lo que vamos a hacer es actualizar el valor de escalar. Es decir, el valor de escalar no se va a mantener uniforme como fue este caso en el anterior, que escalar estaba fijo, no tenía ninguna actualización en el cuerpo del programa, sino que lo agregamos al final de ángulo como para que tenga una actualización y por lo tanto eso lo que va a generar es que haya un desplazamiento hacia el exterior, ¿sí? Entonces, si escalar, aumentamos la velocidad, ponemos un 0,1, miren lo que ocurre, ¿no? Evidentemente la elipse va a ser más acentuada aún. El giro y la distancia del centro va a ser aún más grande. Vamos a hacerlo un poco más exagerado, a un 4, bueno, es mucho, 3, ahí va. Miren esto, ¿no? Bueno, empiezan a resultar cosas realmente sumamente interesantes, ¿no? Como patrones también sumamente interesantes. Patrones visuales son sumamente interesantes. Bien. Esto era espirales y por último
Vamos a ver el último ejemplo que se denomina movimientos en conjunto. Punto 3.3.8. En este ejemplo final aplicamos todas las técnicas vistas en esta clase. Que vemos aquí, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Todas las técnicas, así como empezamos este encuentro con este tipo de imagen, ahora vemos cómo llegamos a esta imagen. Vamos a ver que creamos una variable X antena y antena con los valores correspondientes a la posición de cada uno de ellos, velocidad de X, velocidad de Y, ángulo, velocidad de oscilación, patas height, patas width, Y, max color 600, mitad ancho, mitad alto, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo la velocidad de oscilación va cambiando en función de mouse y esto es muy importante, van a ver cómo esto nos determina como mientras más alto sea el valor, más lento va, mientras más alto vaya, más rápido va esa oscilación. Se actualiza el ángulo en función de la velocidad de oscilación. También podemos mapear los colores, ¿sí? Fíjense que max color va a estar mapeado en función del seno de ángulo con estos valores que van de menos 1 a 1, como es seno o coseno, y va a variar entre 100 y 255, ¿no? También eso es interesante. Si queremos que vaya de negro por completo, hacemos esto y va de negro a el total de la intensidad del color, ¿no? Lo mismo, aquí actualizo los valores de antena en función de menos velocidad de X y más velocidad X. Bueno, creo que los line también se relacionan en función de el ancho y alto de las patas, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente si lo exploran van a encontrar cosas interesantes para trabajar en este espacio. Bueno, ahora sí, podemos decir que terminamos esta clase. Va a estar todo dentro de un video, creo, no creo que lo vaya a separar. Así que nos vemos en el cuarto y siguiente encuentro. Muchas gracias, que tengan buenas noches, buenas tardes, buenos días.